proyecto Spyber Benicalap es un proyecto que trata de recuperar un descampado de propiedad pública para hacerlo disponible para la ciudadanía. La idea es coger una hectárea de terreno y generar un espacio socioeducativo, una parte de huertos urbanos y una parte de jardín, todo integrado dentro del espacio que estáis viendo, y que la gestión sea una gestión de las diferentes asociaciones, asamblearia de las diferentes asociaciones del barrio. Primero hay una parte importante que es la parte constructiva, se está haciendo el cercado del espacio, se está haciendo la instalación de lo que es todo el sistema de riego, y luego se van a hacer vamos a plantar todas las especies que van a estar aquí presentes, y luego hay una parte muy importante, igual de importante, que ya no es la parte física, sino toda la parte de gestión. Se están hablando, hay un grupo motor, que son 3 asociaciones, hay luego una serie de organizaciones que están interesadas en el proyecto, que son hasta 12, y se van a seguir sumando diferentes asociaciones del barrio para que hagan una herramienta de gestión, que será en este caso una asamblea, que ponga las normas del espacio, que decida cómo se va a gestionar y de qué forma. Nosotras, como trabajamos con el tema de los recursos locales, normalmente en los entornos rurales trabajamos con el uso de los recursos naturales, pero aquí en lo urbano pensamos que era interesante proponer el tema del reciclaje. Entonces lo que estamos haciendo es diseñar como una pérgola o un espacio tipo aula-taller que esté construido con materiales reciclados y que se hagan talleres participativos donde más gente del barrio pueda involucrarse, con personas del barrio que a lo mejor den estos talleres. Pues yo qué sé, si hacemos un suelo de cal, pues que venga una persona del barrio y dé un taller de cal, y así con todas las partes del proceso de construcción. Uno de los 3 espacios que se va a crear es el de como una especie de centro cívico de tejido asociativo para el barrio de Benicalap y de la ciudad fallera, y va a ser como una continuación de que Mariposas Caóticas pueda generar esas acciones, ¿no? Para concienciar, para empoderar a la mujer y para poner en el centro la vida, ¿no? Por parte de Ultramarins hay una necesidad doble. Hay una necesidad medioambiental, porque el barrio de Benicalap y de Ciutat Fallera, el distrito de Benicalap y el barrio tanto de Benicalap como de Ciutat Fallera están muy cerquita de la huerta, que está al otro lado de la Ronda Norte, pero conceptualmente hay una diferencia muy grande. Es una diferencia porque al final tenemos 8 carriles que nos diferencian, que nos separan de la huerta, y la idea es de generar aquí, a este lado, al lado de la ciudadanía, un proyecto que haga esa vinculación entre la huerta y la ciudadanía, un espacio socioeducativo, que hayan huertos donde puedan venir el cole, el instituto, y vincule. Eso por el lado medioambiental. Por el lado social es muy importante para la riqueza y la salud democrática que haya un tejido asociativo potente. El distrito de Benicalap hay mucho asociacionismo, hay muchas asociaciones, pero digamos hay una cierta dificultad para que ese tejido sea fuerte, para que sean capaces las diferentes asociaciones de tomar iniciativas conjuntas. Un proyecto como este lo que pretende, aparte de la parte medioambiental, es también generar un lugar de encuentro para las diferentes asociaciones, para que tanto a nivel de iniciativas de desarrollo local como a nivel intercultural, a nivel de participación, se pueda generar, digamos, un espacio catalizador, y que ayude eso a la administración también, con propuestas de mejora, con interlocución de posibles puntos de desarrollo en el barrio. En principio la respuesta ciudadana siempre es un poco de desconfianza, de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y es un poco lo que hemos tenido. Han venido a ayudar a los trabajos comunitarios mucha gente de diferentes asociaciones, y toda esa gente estaba muy convencida, y el resto de la ciudadanía se acercaba como, oiga, ¿esto qué es? Pero la verdad es que ha habido un clic muy bonito, en que a partir de la primera pregunta y que les explicamos y le decimos, no, es que nosotros somos vecinas y vecinos y estamos aquí trabajando, la gente ha empezado a venir. El otro día vino un carpintero que nos traía una técnica para que pudiéramos clavar mejor los clavos, el otro día vino una vecina que quería con su asociación de mujeres participar en el espacio. Entonces lo que ha habido es justamente una apropiación del espacio por parte de la ciudadanía, que queremos además explotar, porque como decimos, este proyecto será exitoso si el vecindario se apropia de él.
Es va proposar la creació d'un espai socioeducatiu que incloguera un bosc sintròpic, un espai educatiu i horts comunitaris. Es van realitzar les jornades d'instal·lació de la tanca perimetral. Es van dur a terme unes jornades per cavar els forats per sembrar el bosquet. Es va efectuar una jornada comunitària de plantació d'arbres. Es va instal·lar el sistema de reg. Es van sembrar els horts comunitaris. En diverses jornades de treball comunitari es va executar la construcció del centre cívic. Finalment, els espais socioeducatius es troben actius.